En esta oportunidad analizaremos un ejercicio de método del Hessiano. Pero antes, no olvides suscribirte y darle like a este video. Encuentre los extremos relativos de la función f de x, y igual a x cubo por y cubo más 3x más 3y más 1. En primer lugar, lo que debemos hacer es encontrar los puntos críticos. Para ello, vamos a calcular las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, con las que formaremos un sistema de ecuaciones al igualarlas a cero. La función tendrá tantas derivadas parciales como el número de variables. En este caso, como tenemos dos variables, habrán dos derivadas parciales. La primera derivada parcial es respecto de x. Tenemos entonces que la derivada parcial respecto de x cubo por y cubo corresponde a 3x cuadrado por y cubo. La derivada parcial de 3x respecto de x es 3. Y la derivada parcial de 3y más 1 respecto de x es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de x es igual a 3x cuadrado por y cubo más 3. Por otro lado, tenemos que la derivada parcial respecto de y de x cubo por y cubo es 3x cubo por y cuadrado. La derivada parcial de 3x respecto de y es 0, la derivada parcial de 3y respecto de y es 3, y finalmente la derivada parcial respecto de y de 1 es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de y es igual a 3x cubo por y cuadrado más 3. Formaremos entonces el sistema de ecuaciones igualando ambas derivadas a 0. Así, 3x cuadrado por y cubo más 3 es igual a 0 y 3x cubo por y cuadrado más 3 es igual a 0. Todos los puntos que cumplan con este sistema de ecuaciones serán puntos críticos de la función. Podemos notar que este sistema se puede simplificar en ambas ecuaciones por 3, así que tomaremos estas ecuaciones y las vamos a dividir por 3. Así resulta x cuadrado por y cubo más 1 igual a 0 y x cubo por y cuadrado más 1 igual a 0. Es importante señalar que las expresiones solamente se pueden simplificar cuando están en el sistema y no se deben simplificar las derivadas parciales, puesto que con las segundas derivadas parciales calcularemos la matriz hessiana. Y si las derivadas de primer orden se simplifican, el cálculo de las derivadas de segundo orden será erróneo. Para resolver entonces el sistema de ecuación, lo que vamos a hacer generalmente es aplicar el método de sustitución. Este consiste en despejar alguna variable o algún elemento de una ecuación y reemplazarlo en la siguiente. Esto se hace porque los sistemas suelen ser sistemas no lineales. Para este caso vamos a despejar el 1 en la primera ecuación. Con ello se tiene que 1 es igual a menos x cuadrado por y cubo. Y como el 1 está presente en la segunda ecuación, vamos a reemplazar el despeje que hemos realizado en la primera ecuación. Así nos queda x cubo por y cuadrado menos x cuadrado por y cubo igual a 0. Para resolver esta ecuación vamos a factorizar al máximo. En este caso el factor común es x cuadrado por y cuadrado. X cuadrado por y cuadrado es factor común de x menos y. Así se tiene que x cuadrado por y cuadrado por x menos y es igual a 0. Para que esta expresión sea 0 basta con que cada factor sea 0. Es decir, x cuadrado debe ser 0 o y cuadrado debe ser 0 o x menos y debe ser 0. Con lo que se obtiene que x es igual a 0 o y es igual a 0 o x es igual a y. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las expresiones deben cumplir con el sistema de ecuación, y en ese sentido, el x igual a 0 y el y igual a 0 no cumplen con el sistema, porque si los reemplazamos tendríamos que 0 más 1 es igual a 0 en ambos casos. Por lo tanto, las expresiones x igual a 0 e y igual a 0 no se pueden tomar como elementos de algún punto crítico porque no cumplen con el sistema de ecuaciones. Así, solamente tenemos que x es igual a y. Y esa expresión la combinaremos con el despeje que hicimos de la primera ecuación. Entonces, al combinar estas dos expresiones tenemos que 1 será igual a menos x cuadrado por y cubo, pero como x es igual a y, se obtiene que 1 es igual a menos x cuadrado por x cubo, lo que resulta 1 igual a menos x a la quinta. Multiplicamos la ecuación por menos 1, quedando menos 1 igual a x a la quinta.
Y finalmente, al sacar raíz quinta en ambos miembros, tenemos que menos 1 es igual a x. Como x es igual a y es igual a menos 1. Por lo tanto, el punto menos 1, menos 1 es un punto crítico de la función f de x, y. Al obtener el punto crítico de la función, vamos a clasificarlo a partir de la matriz hessiana. Como comentaba anteriormente, la matriz hessiana es una matriz formada por las segundas derivadas parciales de la función. Así que, en términos de esas derivadas, vamos a calcular las derivadas de segundo orden. La primera derivada de segundo orden corresponde a la derivada respecto de x respecto de x. Y esta derivada se obtiene derivando respecto de x la primera derivada respecto de x de la función. Así tenemos entonces que la derivada respecto de x de 3x² por y cubo más 3 corresponde a 6x por y cubo. La siguiente derivada de segundo orden es la derivada de f respecto de x respecto de y. Y esta derivada se obtiene derivando respecto de y la primera derivada de f respecto de x, con lo que obtenemos que la derivada respecto de y de 3x² por y cubo corresponde a 9x² por y cuadrado. Mientras que la derivada respecto de y de 3 es 0. La siguiente derivada de segundo orden corresponde a la derivada de f respecto de y respecto de x. Y esta derivada se obtiene al derivar respecto de x la primera derivada de f respecto de y. Con lo que, al derivar respecto de x, la expresión 3x³ por y cuadrado más 3, obtenemos 9x² por y cuadrado. Finalmente, la última derivada de segundo orden corresponde a la derivada de f respecto de y respecto de y. Entonces, derivando respecto de y la expresión 3x³ por y cuadrado más 3, obtenemos 6x³ por y. Recordemos que vamos a tener n por n derivadas de segundo orden, donde n corresponde al número de variables. Como tenemos dos variables, x e y, tendríamos entonces 4 derivadas de segundo orden porque 2 por 2 es 4. Otra cosa importante que podemos visualizar es que las derivadas de segundo orden que son cruzadas son iguales, puesto que la matriz hessiana es una matriz simétrica. Entonces, con las derivadas parciales de segundo orden vamos a formar la matriz hessiana, que corresponde a f de xx, f de xy, f de ix y f de ii. En este caso, nuestra matriz hessiana es 6xy cubo, 9x² y cuadrado, 9x² y cuadrado, 6x³ por y. Y de esta matriz vamos a sacar tantos determinantes como el número de submatrices cuadradas que podamos formar de ella. El número de determinantes también está dado por el número de variables. Como tenemos dos variables, tendremos dos determinantes, pues podemos formar dos matrices cuadradas a través de la matriz hessiana. Una matriz de 1 por 1 y la matriz completa de 2 por 2. Así obtendríamos que el primer determinante h1 de xy siempre es el primer elemento de la matriz, es decir, 6xy cubo, mientras que h2 sería el determinante de la matriz completa, el que nos quedaría 6xy cubo por 6x cubo y menos 9x² por y cuadrado por 9x² por y cuadrado, obteniéndose 36x a la cuarta por y a la cuarta menos 81x a la cuarta por y a la cuarta, lo que resulta menos 45x a la cuarta por y a la cuarta. Finalmente, procedemos a evaluar los puntos críticos en los determinantes para determinar su naturaleza, es decir, si son máximos, mínimos o puntos de silla. En este caso tenemos que h1 de menos 1, menos 1 es igual a 6 por menos 1 por menos 1 al cubo, lo que resulta 6 por menos 1 por menos 1, siendo igual a 6. Mientras que h2 de menos 1, menos 1 es igual a menos 45 por menos 1 a la cuarta por menos 1 a la cuarta, resultando menos 45 por 1, siendo igual a menos 45. Tenemos entonces que h1 es mayor que 0 y h2 es menor que 0. Y así, como h2 de menos 1, menos 1 es menor que 0, el punto menos 1, menos 1 es un punto de silla.
Y así hemos terminado nuestro ejercicio. Espero que este video haya sido de utilidad. Recuerda revisar la lista de reproducción para encontrar contenido similar. Nos vemos en otra ocasión. Chao.